Good morning, ladies and gentlemen and authorities. Buenos días, autoridades, señoras, señores. I regret that this conference has started a little bit later than it should have, but there were some technical problems. Lamento y les pido disculpas por el retraso en el comienzo de esta conferencia debido a problemas de compatibilidad en los sistemas informáticos. I have the honor of introducing you to the Canary Islands Government General Director for Vocational Training and Adult Education, Mr. Manuel Jorge Pérez. Le tengo el placer de presentarles a el Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, el señor don Manuel Jorge Pérez. You have the floor. Usted tiene la palabra. Buenos días a todos. Bueno, mis primeras palabras como responsable de la formación profesional y de la educación de personas adultas en Canarias son sin duda para felicitarles por el trabajo realizado, que siempre supone un esfuerzo añadido a las actividades a las que se dedican habitualmente, pero que, a pesar de ello, el deseo de acometer nuevos retos para dar respuesta y soluciones a los problemas se impone. Por ello, reciban mis felicitaciones doblemente. Voy a traducirlo al inglés. Good morning. My first words are as responsible for the vocational training and adult education in the Canary Islands are to congratulate you for the work you have done, which is always an added effort to the activities to which you are usually dedicated. Nevertheless, you have prioritized the desire to undertake new challenges to give an answer and solutions to the problems. Therefore, receive the congratulations doubly. Debo reconocer la magnífica idea del Centro de Educación de Personas Adultas de Santa Cruz y más concretamente del aula adscrita de personas adultas del Centro Penitenciario de Tenerife al decidir investigar sobre un problema que observamos en cuanto a los deficientes resultados en el aprendizaje del alumnado recluso en centros penitenciarios, que siempre comentamos en las reuniones de seguimiento del convenio entre la Consejería de Educación y el Centro Penitenciario de Tenerife, pero que se da realmente en todos los centros de Canarias. Seguro que Calipso nos dirá qué medidas se deben implementar para mejorar esos resultados y conseguir la integración social de este alumnado. Sin duda, un gran reto. I must acknowledge the magnificent idea of Santa Cruz de Tenerife Adult Education Center, and more specifically of its branch in Tenerife Penitentiary, when deciding to investigate a problem that we observed in terms of the poor results in the learning of inmate students in prisons, which we always commend in the context of the follow-up meetings of the agreement between the Regional Ministry of Education and Tenerife Penitentiary, but which takes place in all the prisons within the Canary Islands. Surely, Calypsos will tell us which measures should be implemented to improve those results and achieve the social integration of these students. Truly, a big challenge. Mi reconocimiento al esfuerzo de todas las instituciones que han trabajado en esta investigación, así como los que han colaborado en la preparación de este acto, facilitando los medios para que ello sea posible, y que el director del Centro de Educación de Personas Adultas seguramente nombrará a continuación. Así como a todos y todas ustedes por acompañarnos en este evento, y en especial al presidente del Consejo Escolar de Canarias, al director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y al responsable de la Alta Inspección de Educación del Gobierno de España. Muchas gracias y enhorabuena. My acknowledgement to the efforts of all the institutions that have worked in this research, as well as those who have collaborated in the preparation of this conference, facilitating the means for this to be possible, and for sure the CEPL principal will name next, as well as to all of you for joining us in this event, and especially to the President of the Canary Islands School Council, to the Canary Islands Government General Director for Education, Organization, Promotion and Innovation,
and the responsible for the high inspection service in the Canary Islands from the government of Spain. Thank you very much and congratulations. Now we will start with the development of the conference. As the General Director has told you, I would like to thank, first of all, the European Committee of the Regions for letting us celebrate this event in these fabulous premises. The Canary Islands Government Delegation in Brussels, Mr. Luengo, and all the staff for helping us in everything we needed here. All of you for making the effort of coming here, and all those who are not present today and made their luggage but could not travel because of this inconvenient strike. Mr. Arregui, José Luis Arregui, who has made a great effort to come from Chicago, increased by unexpected stops and delays for the same reason. He should have been here 2 days ago and arrived yesterday in the evening. And Mr. Kevin Warner, for his generous gesture of having accepted our invitation, and who is not here because of the same reason. His flight yesterday was cancelled, and his flight today was cancelled again. And of course, all the fellow entities in this fabulous project. Thank you very much to all of you, indeed. Y ahora lo digo en español. Si les decía que, como el director general les ha informado, me gustaría agradecer al Comité Europeo de las Regiones por habernos dejado usar estas fantásticas instalaciones, a la delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, porque nos han dado todo lo que les hemos pedido, nos han sido de una gran ayuda para que este evento sea posible, al señor Luengo y a todo su personal, incluyendo Gema y Alicia, que están hoy aquí con nosotros, y en general a todos ustedes por hacer el esfuerzo de estar hoy aquí. Todos las personas que deberían haber estado también hoy aquí y no han podido venir, pese a haber hecho su maleta y la indeseable huelga que hemos tenido les ha impedido volar, tienen nuestro reconocimiento también. Al señor José Luis Arregui, compañero y amigo, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Chicago a estar aquí con nosotros y que también ha sufrido este inconveniente. Tenía que haber llegado hace 2 días y llegó anoche después de haber estado pasando por varias capitales europeas y no europeas. Y por último al señor Kevin Warner, que tampoco está hoy aquí con nosotros, la persona que tenía que impartir la última ponencia, porque le cancelaron el vuelo de ayer desde Dublín y también le cancelaron el vuelo de hoy. De todas maneras, esa conferencia no se va a interrumpir, no se va a cancelar, porque tenemos su texto y lo vamos a leer. Y por supuesto, a todas las entidades socias de este proyecto, de este fabuloso proyecto, y en general a todas las personas que han participado en el proyecto y que lo hacen posible, les doy las gracias de verdad a todos y a todas ustedes. And now we can start with the following presentation. Yeah. Vale. Okay, I will speak about 5 minutes about the Calypsos project. You see, the slides are in Spanish and we'll speak in English. First of all, I'm going to make a short introduction to the program. Calypsos KA204 project within the scheme of the European Erasmus Plus project or program is a strategic association with a reference number 2016 1 ES01 KA204
25. Now it's working. And its title is Support for Social Inclusion, Specific Educational Needs and Improvement of Basic Skills for Prisoners in Europe. There are 4 types of members. There are 4 universities in charge of the research: Universidad de Almería in southern Spain, Universidad de La Laguna in the Canary Islands, Universidad do Minho in Portugal, and La Sapienza Università in Rome. The Penitentiary of Tenerife, representing the General Secretariat for penitentiary institutions, depending of the government of Spain, of the central government. Then 3 institutions, 1 public and 2 NGOs. Addis Meridianos is an NGO from Seville, from Andalusia in Spain. They are specialized in juvenile justice. Also Instituto degli Innocenti in Florence, and Plena Inclusión Canarias, as you can see from its name, in the Canary Islands. And finally, we, Centro de Educación de Personas Adultas Santa Cruz de Tenerife, we have nearly 2,000 students, adult people who are studying different types of courses, and among them we have more than 500 students in our branch in Centro Penitenciario de Tenerife, in Tenerife Penitentiary, which is run not separately, but it's just a branch of our center. The project raises several innovation factors. A considerable part of the prison population could be classified as NEAE, in English, Specific Educational Support Needs. This lack of attention to an extremely important problem results in a low level of school success in European prisons. These NEAE are fundamentally related to deficiencies in executive functions, which we call FE, mainly cognitive deficits, difficulty in paying attention, structured thinking, working memory deficits, poor self-control, difficulty in solving problems, etc. The adult education centers, as we call them, CEPAs, are top-level educational instruments as a tool for social reintegration and lifelong learning of inmates in prisons in Europe. Then, a second factor of innovation is the integration of scientific research in the field of neuroscience with educational action to produce a product that, on the one hand, has a solid scientific validity to the arguments used, and on the other, offers alternative to related stakeholders to prison education to improve school success. A third innovative factor is the visibility and transferability to other European countries to achieve the greatest impact and dissemination of the results and products. For this, it is necessary to sensitize, raise awareness, and engage the stakeholders responsible for the educational intervention in the penitentiary centers of the European Union countries, which, without a doubt, will result in an improvement of academic results and school success. An essential factor for many people who have served their sentence and who go free have more opportunities for social reintegration and labor integration. How have we organized all this? We have celebrated some transnational meetings. The first one, the kickoff meeting, was held in Tenerife in January
2017. Then we went to Rome with the first, not results, the first results of the investigation, of the research. Then we, in Rome, we met in June 2017. In Almeria, we met in February of this year. And this is the final meeting that took place yesterday in Brussels, previous to this conference. We have gone on with the investigations and the results, and the results in themselves are 8 intellectual products. Most of them were not funded by the European Union, only 2. But the other 8 are included in the 2 results and will be presented today and to the European Union when we have to write the final report and the technical document, and that will take place no later than 31st of January next year. I won't speak about the research products anymore because this is a matter of the next speaker, not the next speaker, the next and the next speaker. Both will speak about that. I spoke about the several meetings we had, and then we organized 2 multiplier events, 2 local multiplier events. One in Tenerife, which took place last month, as you can see in the slide, and one more in Florence. Mainly, the affairs were dealt there was juvenile justice, and it took place the 16th of August, 2 weeks ago. Now we are here in our final event, and to tell you the research, the results of the research that mainly took place in the penitentiary centers of Tenerife, Revivia in Roma, where there are 2, 1 male, 1 female, El Acebuche in Almeria, and Santa Cruz do Obispo in Portugal. Well, I think that the results, okay. I prefer this to be dealt with by the other people. Yes, that's better. So now I would Professor Ana María Martín to come here to present the following speaker, Mr. José Luis Arregui. Thank you very much. Good morning. Welcome, everybody. It's a pleasure for me to introduce the next speaker, but before doing that, I would like to ask you if you prefer if I made the presentation in Spanish or just in English, because I know that most attendants are speaking Spanish, and our colleagues from Italy and from Portugal
I think they can understand well. If not, I can do both in both language. Both languages, okay. So I will do it. Okay, it's an honor for me to introduce my colleague, José Luis Arregui, my colleagues, my teacher, my friend. He's a graduate in pedagogy and also is doctor in psychology. And before that, he was a teacher. He has been the director of the educational team in the prison of Santa Cruz de Tenerife for many years. Before that, he was the general director of protection of family and underage in the government, the Canary Island government. But he is here today because he was the soul of this project. One day, long time ago, he talked to me and he said, I have an idea. I think we can make something important for education at prison. And he started to work in this project. He designed the project. He put all of us together, and what is more complicated, more difficult, he applied for funding from the European community and he got it. So he is now here to tell us about this project, about how it became a reality. Okay? So I'm going to say in Spanish. Es un honor para mí y un placer presentar a José Luis Arregui, doctor Arregui. Él ha sido mi maestro en el ámbito de las medidas judiciales y de las prisiones, y mi colega y mi amigo también. Y él es maestro, es pedagogo y es doctor en psicología. Eso no lo dije en inglés, pero yo le dirigí la tesis, estoy muy orgullosa. Sí, y bueno, fue jefe de estudios en el Centro Penitenciario de Tenerife y antes de eso fue director general de protección al menor y la familia del Gobierno de Canarias. Y hoy está aquí porque ha sido el alma de este proyecto, él fue el que tuvo la idea, fue el que nos convenció a la mayoría de los que estamos aquí y fue el que hizo la solicitud para conseguir fondos de la Comunidad Europea y lo consiguió, cosa que es muy importante. Él está aquí para contarnos pues cómo surgió este proyecto y lo que él quiera contarnos. Me faltó decir en inglés, que ahora lo digo, que él en estos momentos es teacher in the Wokingham Public School District in the state of Illinois. Okay. Y nada más, él es el protagonista y le cedo la palabra. Gracias. Thank you very much. Thank you very much, Anna. Thank you very much. Good morning. I'm really proud to stay here with you. And well, I want to speak about how was born this project. The Calypsos project was born when teachers and prison professionals asked university teachers to find solutions to the low rate of graduation that occurs in the academic education of adults in prisons. After many years of hard work, participation rates in prison schools increase and dropout rates go down considerably. However, the graduation rates do not increase. This generates frustration in the teaching staff, the penitentiary professionals, and, above all, in the students in the prisons. Finding a solution would improve the efficiency of the system. In addition, those who graduate and have degrees have more and better opportunities to obtain a better paid job once they are out of prison. There is a generalized opinion that there are three X's in the social reintegration of an inmate: education, employment, and integration in his or her community. Education
may be the most important variable that affects the period of time in which the person is in prison. Therefore, education, in a general sense, is the most important activity that society can perform in a prison. Academic education is very important in prison for several reasons. It is linked to the right of the person to equal opportunity and can be a key both to obtaining a job and to better integration in their communities. Certainly, education in prison, it is not easy, and there are many difficulties. The first difficulty that teachers encounter is that the school in prison functions and one institution within another and involves conjugating practices. Oh, sorry. No, this one, because the camera no te coge cómo se conecta. Okay. Sorry. Yeah? Yes. Certainly, education in prison, it is not easy, and there are many difficulties. The first difficulty that teachers encounter is that school in prisons functions as one institution within another and involves conjugating practices and normative frameworks between the prison system and the educational system. As you know, there are different logics of functioning. The second difficulty comes from the adaptation of students to the curricular requirements. In general, the curriculum is not adapted to this group of people. We have already pointed out that a considerable part of the prison population has specific learning difficulties, among which stand out deficits in executive functions. The third difficulty comes from the lack of adequate methodologies for these students. For example, the prohibition of using the internet in Spanish prisons inhibits teachers from using strategies that make systematic use of ICT. Calypsos aims to establish guidelines that focus on these difficulties. First, partners have been chosen according to their capacity for decision-making, knowledge and experience teaching inmates, and scientific and academic knowledge. The contribution of the penitentiary administrations allows for promotion of the ideas that improve the education in prisons. The participation of education administrations and teachers allow the sustainability of the projects and its multiplying effect. NGOs are able to expand this learning model to the field of juvenile justice and social education in a broad sense. The participation of universities is fundamental because of their research in these areas over many years. It helps define what factors allow for improved academic success rates and what methodological and curricular change imply. Therefore, with the experience and know-how of the partners of Calypsos, it is intended that the percentage of students that are able to graduate could be increased. Calypsos has two fundamental axes of work in order to achieve this graduates increase. First, to study 13 factors that hinder school success, and second, to establish curricular and methodological guidelines adapted to these difficulties. Both axes are established to facilitate the student's success obtaining the minimum legal academic degree, because obtaining that graduation is an academic goal. Those of us who work in the field of prisons know that the competencies, effort, and the desire to excel that students put into the academic success is the opportunity to change habits, to take advantage of the opportunities that society can give students to have a new life without problems with the justice system. Now in Spanish, el proyecto nace
el proyecto Calipsos nace cuando profesores de prisiones y personal penitenciario preguntamos a la universidad sobre una situación que realmente nos preocupaba. En un momento en el cual disponemos de altas tasas de participación en la escuela, una prisión, un equipo de tratamiento y un equipo directivo de la prisión realmente motivado en apoyar la actividad educativa, lo cual se traduce en un alto porcentaje de población penitenciaria matriculada y unas bajas tasas de abandono. Prácticamente el abandono es debido a la salida en libertad. Pero aquellos que permanecen en prisión están participando en la escuela. De tal manera que la escuela es un eje fundamental de la actividad tratamental y, sin embargo, se da la paradoja de que existe muy baja tasa de éxito. No voy a hablarles de la importancia que tiene el éxito en general para la motivación de las personas, pero evidentemente para la eficiencia del sistema educativo se requiere que haya la mayor tasa posible de éxito académico y que las personas que estén matriculadas en una actividad académica puedan realmente titular. Y esa, de alguna manera, fue la pregunta que hicimos a la academia, a la Universidad de La Laguna, a la de Almería, a la de Miño y a la Sapienza de Roma, y fue esa el núcleo formador de este proyecto. Sabemos que existen 3 ejes fundamentales de integración de las personas reclusas. Por un lado, la obtención de un empleo, por otro, la integración en su espacio comunitario, en su familia, en su entorno social, y por otro, la educación dentro del centro. Parece que la educación es la variable en la que más podemos o la que más se puede controlar. La integración laboral depende de un mercado, depende también de unos prejuicios que tienen muchas veces los empleadores sobre las personas que salen de prisión y que muchas veces es difícil de cambiar. Sabemos que las personas que salen de prisión pueden funcionar igual e incluso mejor que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el mercado del trabajo es una variable difícilmente controlable. En cuanto a la integración social, pues muchas veces también hay factores difíciles de controlar, pero sin embargo la actividad educativa en prisión es una actividad que se puede realmente controlar, que podemos trabajar no solo formando a los profesionales que trabajan dentro del centro, sino también modificando currículums y modificando metodologías. Ese es de alguna manera el inicio, ¿no? La base fundamental de las cuestiones que se plantean en este proyecto Calipso, porque además nos encontramos con una serie de dificultades dentro de las prisiones. La primera, la de encontrar en un diálogo 2 sistemas que son el penitenciario y el educativo, que tienen metas comunes, pero que también tienen sistemas, tienen funcionamientos diferentes y que necesitan de un diálogo constante para cumplir sus objetivos. La otra dificultad es la adaptación que tienen nuestros estudiantes en prisiones a los currículum. Realmente, tal y como están los currículos, realmente están adaptados o no están adaptados a la población penitenciaria. Y la tercera dificultad puede ser la de la adaptación de las metodologías a esta población. Un ejemplo de las dificultades que podemos tener, pues es, en el caso de España, la prohibición del uso de Internet dentro de los centros penitenciarios dificulta
pues supone una dificultad muy grande, dado que la enseñanza, el desarrollo de la educación a través de Internet es cada vez mayor, y esta es una dificultad, un lastre que dificulta aún más la educación dentro de los centros penitenciarios. En este sentido, Calypsos intenta dar soluciones a este tipo de problemas sobre la base de los socios que están planteados. Por un lado, el sistema educativo, que tiene que dar solución a los aspectos tanto curriculares como metodológicos, las universidades, que han de dar respuesta respecto a, bueno, realmente cuáles son esas dificultades que tienen estos estudiantes, dónde están estas características que hacen que tengan estas necesidades educativas diferenciadas, y qué ámbitos curriculares son los que hemos de adaptar a estas necesidades. Son preguntas que se le han hecho a las universidades para que nos puedan orientar y nos puedan asesorar, y evidentemente el sistema penitenciario, que es en el entorno en el que nos movemos, que ha de seguir apostando por la educación dentro de los centros penitenciarios, por la educación reglada, y seguir apostando por que se incrementen constantemente los niveles de titulaciones. Todos estos ámbitos tendrían que producir en este sentido un producto fundamental, que sería, por un lado, describir cuáles son esas necesidades educativas específicas de la población reclusa en el ámbito de los países que estamos implicados en este proyecto, y, en segundo lugar, cuáles serían unas líneas generales metodológicas que permitirían una mejor adaptación de esos currículos hacia el ámbito de las personas que están reclusas. Hablar de la educación en prisión es hablar de un derecho fundamental de las personas que están dentro de las prisiones, que es el derecho a la igualdad de oportunidades. No se piden privilegios, se piden que estas personas tengan al menos las mismas oportunidades que las personas que están fuera, pero evidentemente no se puede tratar igual a los desiguales. Es necesario hacer un esfuerzo constante de adaptación, de integración, porque la educación, sin duda, es la clave para que estas personas, cuando salgan de prisión, tengan realmente la oportunidad de disponer de una vida nueva, de una vida que les permita realmente estar integrados económica, social, políticamente, como cualquier otro ciudadano normal. Ese es el objetivo que se pretendía desde el primer momento de este proyecto. Muchas gracias. Okay, now I'm going to ask my colleagues from the different universities who are involved in the project to come to here to present a summary of the main results that we already got. As my colleagues have said, we are going to be in the table one representative of each university, and although the person who is going to make the presentation will be Professor Well, I follow with the introduction. Okay. The person who is going to make the presentation is Professor Lola Roldan, who is now getting ready the system. And we have in my left Professor Rui Brunosa from the University of Minho in Portugal. In my right is Professor Juan Garcia from the University of Almería. Then we have Silvia Cataldi from the University of
La Sapienza in Rome, and as I said before, Professor Lola Roldán from the University of Almería. We have organized the presentation in this way to make it easy for you to follow and get the main result we already got in the research part linked to the intellectual outputs of the project. Les comentaba que ahora mis compañeros de las universidades implicadas iban a subir a la mesa para acompañar a la persona que va a presentar los principales resultados que hemos obtenido en la parte de investigación del proyecto. Tengo a mi izquierda al profesor Rui Abrunosa de la Universidad de Minho, en Portugal. A mi derecha el profesor Juan García de la Universidad de Almería, la profesora Silvia Cataldi de la Universidad de La Sapienza, en Roma, y, como les decía antes, la persona que va a hacer la presentación, la profesora Lola Roldán de la Universidad de Almería. Tenemos algunos problemas técnicos que esperamos resolver. También que irá a la parte de menores. Ah, sí. Ay, perdón. Y también, que como estaba allí, y Javier Borque de Addis Meridiano, que va a hacer la presentación de la parte más vinculada a justicia juvenil. I'm sorry, I didn't see Javier, I didn't introduce him. He's Javier Borque from Addis Meridianos, and he's going to make the presentation related to juvenile system. Okay, thank you so much. I'm going to speak on behalf of the name of the other universities. So my presentation is in English. The slides are in English, but I'm going to speak in English and in Spanish. The main result I'm going to translate in both languages. And I'm going to talk first talking about the first ideas, or a brief summary. In the moment that the project's born. As you can see in the slides, as well as the intelligence coefficient is getting low, the probability to suffer different pathologies is getting bigger. So as you can see, the intelligence quotient is low, and the probability to suffer alcoholic problems, neurosis, or schizophrenia are bigger. This is one of the data that suggested us that there is a relationship between the intelligence and other pathologies. And so another aspect beside that, we can see that the academic performance is getting lower when in the sense of intervention in prison. And this led to this executive syndrome that I'm going to explain after. We know also that executive function, that is the main product of our project, is related with reading, writing, maths, and science. So we have a focus, we have a topic very important to work in relation with academic achievement. Voy a contar en español un poquito lo que he dicho hasta ahora y continúo. Hay una pequeña idea de cómo surge el proyecto, aparte de lo que ha contado nuestro compañero Monsieur José Luis. Es la idea un poco de ver unos datos que existían sobre la relación entre el cociente intelectual y la posibilidad de sufrir diferentes patologías psiquiátricas o psicopatología. Podíamos observar que cuanto menor es el cociente intelectual, mayor es la probabilidad de sufrir esquizofrenia o tener problemas, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Además, conocíamos, además de esto, que la ausencia de intervención en prisiones estaba relacionada con problemas en los síndromes ejecutivos, que veremos más adelante, que es el tópico más fuerte o el centro de nuestro proyecto, y además está relacionado con un decline o con una peor ejecución en el ámbito académico.
porque además sabemos que las funciones ejecutivas están relacionadas o son la base prerequisita de la lectura, las matemáticas o las ciencias. Es una habilidad, digamos, que tenemos que contar con ella antes para poder llevar a cabo ese tipo de tareas. Voy a continuar en inglés un minutillo y ahora me cambio, ¿vale? I am talking about the executive function. What are these? What are these? ¿Qué son las funciones ejecutivas? What are the executive functions? They are useful. So, at the same time that the societies were developing, we are growing up, our brain have to develop a new structure, new abilities, new skill to attend the world. So we have to relate with more people, we have to understand different people, we have to learn new abilities to relate with other people and to improve our behavior. So our brain have to develop a new structure related with the frontal lobe, specifically with the prefrontal structure in the frontal lobe. So we have function in our brain to manage the situation, to live in society, and this function, they say how to do, what to do, and when to do. For example, I am doing for example, I have to cook. I need to know when to do, what type of ingredients I have to put together, what time of the day or the timetable. So the same behavior may be adaptive or not in relation to the situation. So the executive function is the cue, is the role, the important role of the executive function is how to do. What is the appropriate behavior? So I'm going to talk about that in a few minutes. Now in Spanish. Decía antes que son las funciones ejecutivas y decía que a medida que las sociedades se iban desarrollando, a medida que iba creciendo la necesidad de relacionarse con los demás, la necesidad de estar en un contexto determinado, la necesidad de entender qué hacían los otros, de tener nuevos aprendizajes, nuestro cerebro tuvo que desarrollar estructuras suficientes para abordar este mundo, las demandas del mundo y para abordar aquello que se necesitaba. Estas estructuras están relacionadas con la parte frontal de nuestro cerebro, que es a nivel evolutivo comparado con otras especies, está muy desarrollado y nos permite saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ponía un ejemplo en inglés de si yo tengo que cocinar, tengo que saber cuándo cocinar, qué ingredientes voy a poner y posiblemente a qué hora del día. Si voy a hacer la compra a las 2 de la mañana, posiblemente las tiendas estén cerradas. Pero mi conducta adaptativa, yo estoy haciendo de comer, pero no lo estoy haciendo en el momento ni estoy utilizando los momentos adecuados. Las funciones ejecutivas nos permiten saber cómo tengo que hacer las cosas y contextualizarlas, tener una conducta adaptativa. If we have to define the executive function, it's a set of cognitive skills that are responsible for the planning, initiation, sequencing, and monitoring of complex goal-directed behavior. They are related with selective attention, planning, management, reasoning, mental shifting, organization, problems resolution, spontaneous behavior, inhibition, and self-regulation. If we move to the academic context, we know that executive functions are related with working memory, that we are going to talk now, control of interference, cognitive flexibility, and planning. And it translates to orientation, attention, maths, inhibition, language, speed of processing, reasoning, memory, and taking decision. So we have an important function that is controlling different aspects of our behavior. Si tengo que definir las funciones ejecutivas, hablamos que es un conjunto de habilidades que nos sirven para llevar de forma efectiva y eficiente una conducta. Está muy relacionada
con la atención selectiva, la planificación, el control de las situaciones, el razonamiento, la planificación, la conducta espontánea, etc. Además, si la llevamos al campo del contexto académico, están relacionadas con la memoria de trabajo, el control de las interferencias, la flexibilidad cognitiva y la planificación. Esto se traduce a diferentes habilidades a la hora de afrontar un aprendizaje o a la hora de estar en el contexto académico. Por ejemplo, están relacionadas con la orientación, con la atención, con la velocidad de procesamiento, es decir, la capacidad que tenemos para llevar a cabo una tarea, la memoria, la matemática, la inhibición, etc. Por tanto, los intellectual output, que voy a presentar ahora, los resultados de esos intellectual output, están relacionados con ese análisis de las funciones ejecutivas en las poblaciones de encarcelados, de presos y con sus respectivos grupos de comparación. Y también con presos con antecedentes en justicia juvenil, pero siempre en este contexto, en el contexto de las funciones ejecutivas y de esta capacidad de afrontar al mundo y de hacerlo de la forma adecuada, en el contexto adecuado. So I'm going to present the result of the intellectual output in this context, in the context that we need a pattern, a set of behavior that we need to face the world and in the appropriate way. So the intellectual output are related with the result in three populations, control population, inmates with antecedent of juvenile justice. So, with your permission, we are going to talk about the intellectual output 1, that is a meta-analysis about the previous studies in executive function and antisocial behavior. Now I'm going to talk in Spanish because the slides are in English and you can follow the result. If you have any doubt or you need any translation, please let me know. El primer metaanálisis, el primer output, se basó en un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio, un gran estudio con carácter científico, estricto, de todos los trabajos, de la mayoría de los trabajos previos que ya existen en la literatura sobre un tópico determinado. Entonces, lo que se realizó en primer momento fue pensar o buscar qué había en la literatura, qué se había publicado antes a este respecto. Se realizó un análisis en el que se incluyeron 50 artículos, 50 papers, y de esos 50 había 58 estudios con presos y con grupo control. El grupo control estaba formado en algunos casos por sujetos fuera de la prisión y en otros casos por presos que tenían, digamos, un nivel bajo de criminal record, de historia previa de delitos de bajo nivel, ¿no? No sé cómo explicarlo, vosotros que pertenecéis quizás a ese mundo tengáis otras palabras, ¿no? Al comparar los presos, en esos estudios previos, cuando se comparaban los presos con los sujetos controles, se observaba que había una alta asociación entre la conducta antisocial y las funciones ejecutivas. O sea, ya existe, trabajando los datos, analizando los datos, ya existe en la literatura esa relación entre conducta antisocial y función ejecutiva. Y además, cuando se agrupaban por dominios cognitivos, como los dominios de la atención, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo o el síndrome de disco ejecutivo, esa relación era casi aún mayor o se mantenía en bastante grado. En el caso de cuando se utilizaban como controles presos con ese nivel más bajo, como comentaba anteriormente, esa relación era un poco más baja, pero se seguía manteniendo una correlación entre las funciones ejecutivas y la conducta antisocial.
Este fue un paso importante para determinar, pasar al segundo y el tercer output, que voy a comentar ahora, que es testar de forma experimental en los centros pertenecientes a este proyecto qué estaba pasando con las funciones ejecutivas, con la impulsividad, con las psicopatología, sociopatología en este grupo de sujetos. Okay, I'm going to make a brief summary in English that I told before. We made a meta-analysis using the previous research in the literature, and we used 58 studies that they take two types of samples. One of them is prisoner or inmates, and the other is non-prisoner or prisoner with low criminal record. The results show that there is a strong or a quite good relationship between the antisocial behavior and executive function. When the studies use the non-prisoner sample as comparison group, and this relationship is showing also with we gather the test in cognitive domain. For example, in attention, cognitive flexibility, working memory, planning, and executive function. So the relationship is lower when we use the prisoner as control group, low criminal record prisoner as control group, but the relationship is here. So the first result of our first output, intellectual output, is the literature say that there is a relationship between antisocial behavior and executive function. So, and our follow or next step is to assess the executive function in the prisoner or inmates in our centers, in the center of this project in different countries. So I'm going to show now the result in the intellectual output number 2 and 3 together, because it's the experimental result about our test. Are there? This assessment in the special education needs in innate and prison compared to adult and with people with antecedent of juvenile justice. Los participantes los tienen ahí, son 415 sujetos procedentes de 6 centros. La población de hombres, como podéis observar, es mucho mayor que la de mujeres, lo cual no nos ha permitido, y realmente porque no existían diferencias estadísticas, no nos ha permitido extraer los resultados mostrando esa diferencia de género. Aparecen, digamos, unificados tanto para hombres como mujeres. La media de edad es de 37,7 años, lo cual es una edad adulta en la que todas las funciones ejecutivas y todo el desarrollo cerebral tiene que estar completo y perfectamente desarrollado sin estar en un periodo degenerativo. Es decir, los sujetos están en el top 1 de su desarrollo cerebral. You can see here the number of participants and the gender. The male population is bigger, so the conclusion cannot be separate for female and male, because we didn't find a significant difference between both populations. So the age is 37, 38 age, so it's a good moment in the life to test the executive function, because we know that the development of the brain is full at this moment. So we have the 3 groups, inmates in the center of education, adult student, normal adult population, inmates with previous criminal record.
So we have now the test that we use. You can check later and not to spend more time here, but you can check that his attention, planning, flexibility, working memory test. And now we have also tests related with prefrontal symptoms, impulsivity, and academic achievement, as reading, arithmetic, and math. And we have also social disability and sensibility to reward and punishment. Decía anteriormente que aquí tenemos los test que hemos pasado en todos los centros. No todos los centros han completado todas las tareas por diferentes cuestiones, pero los test que hemos utilizado pues miden planificación, atención, razonamiento, flexibilidad de conducta y también test relacionados con comportamiento como impulsividad, como por ejemplo deshabilidad social, refuerzos, capacidad de respuesta al refuerzo, al castigo y también algunas tareas sobre los niveles académicos, sobre los grados o ¿no? O las puntuaciones en algunas de las actividades académicas. Bueno, aquí están los resultados, los voy a comentar un poquito en español y vuelvo a hacer lo mismo, aunque las conclusiones están en inglés. Bueno, los resultados cuando testamos el nivel premórbido y el razonamiento en este tipo de población, en este caso estamos contrastando prisoners, presos y grupos comparaciones, es decir, personas que están fuera de prisión, en este caso, grupo control, encontramos ya algo bastante curioso o algo bastante casi esperable. Y es que los resultados en el nivel intelectual previo por parte de los prisioneros es más bajo ya que la población normal o la población control, en este caso. No lo suficientemente bajos para que estén en una situación alarmante o que para que tengan un carácter clínico, un carácter, digamos, patológico, ni mucho menos, pero sí es verdad que ya hay diferencia. Esto puede ser explicado perfectamente, y lo veremos al final en las conclusiones, porque posiblemente estos prisioneros ya vienen de ambientes más empobrecidos, donde realmente la preocupación por la educación, por la escolaridad, por ese tipo de hábitos es más baja. Encontramos también un descenso en el razonamiento y sobre todo cuando se trata de material no verbal. Y esto tiene ciertas implicaciones que ahora después veremos a nivel académico. As you can see here, the reasoning the previous EQ is low in inmates that in control. Maybe it's related with the environment. Maybe it's bad or is with less worries about education in the family that the people grow. En relación al dominio atencional, y ahí tenemos todas las tareas de atención selectiva, de atención sostenida, cuando tenemos que seguir una secuencia de letras o cuando, por ejemplo, tenemos que evitar un estímulo para contestar a otro, que lo llamamos el control de interferencia, encontramos también que existen ciertas diferencias, pero no son muy marcadas. O sea, sí hay diferencia en el tiempo que invierten en realizar, por ejemplo, una tarea de atención dividida, en el caso de los presos, o, por ejemplo, también el mayor número de errores que cometen. Aunque estas diferencias están presentes entre el grupo de comparación y el grupo de prisioneros, realmente son significativas, pero digamos que el dominio atencional no está completamente alterado, ¿no? Que las diferencias no son demasiado grandes. En el término de la flexibilidad, en la capacidad que tenemos para cambiar de un comportamiento a otro, de una conducta a otra, la flexibilidad es lo que nos permite el aprendizaje. Realmente, si somos capaces de cambiar, de tener un clic y decir, bueno, voy a atender a otra cosa, eso es lo que nos permite aprender y adaptarnos al mundo. En el tema de la flexibilidad,
curiosamente, no existen diferencias significativas entre presos y población control. Sí es verdad que tienen menos fluencia, que son más lentos, pero realmente sí tienen esa capacidad de cambiar, esa capacidad para el shifting, sí tienen esa flexibilidad cognitiva. In the domain of flexibility, we discovered, surprising for me, that the inmates has a good capacity to shift, to have a good flexibility to make new learnings and to shift from one behavior to other. So they are slower than the control group, but the ability is good. La capacidad de planificación sí está un poco más alterada en el caso de los prisioneros, la capacidad para llevar a cabo un plan, el tiempo que se invierte en realizar ese plan, el número de pasos que se necesitan seguir para llevar a cabo, se diferencia entre la población control y la población de prisioneros. Okay? There are differences between planning abilities between inmates and control group. They need more time, more step, and the quality of the planning is worse in inmates than in control group. In the case of working memory, en el caso de la memoria de trabajo, las puntuaciones también son menores. Esto es muy importante para el aprendizaje, esto es muy importante para la vida escolar, porque estamos adiestrados desde pequeños a tener una serie de información en esa memoria de trabajo, la memoria que los ítems que estamos usando en las 4 cosas que tenemos que tener en ese momento en nuestra cabeza para llevar a cabo una tarea. Esa es la memoria de trabajo. Y en el caso de los prisioneros, sí, el nivel es más bajo. Esto es una cuestión de entrenamiento y posiblemente de entrenamiento desde momentos más jóvenes. There are differences in working memory scores. It's lower in inmates than in control group. So the ability to manage information, to work with to use the working memory is lower in inmates than in control group. So the last one is about different data in relate with some a questionnaire, self-questionnaire. Okay, we have the. Okay, sorry for interrupting the speaker. You have in your folder. You have a summary in the 4 languages. Everybody has their own language, Italian, Portuguese, English, and Spanish, in case you want to follow the summary. Excuse me. Okay. We have a difference in the questionnaire, that the self-report questionnaire, in the prefrontal syndrome questionnaire, and in the impulsivity. We found that it's a statistical difference in the prefrontal symptoms, but not in the direction that we expected. The control group has more, they say, the control group, they say that they have more prefrontal symptoms than the inmates group. We have some explanation about that we talk later. En la impulsividad y en los inventarios de síndromes prefrontales encontramos diferencias significativas. Son cuestionarios autorreportados. Lo que ocurre o lo que nos sorprende es la dirección de los resultados. En el caso del cuestionario de síntomas prefrontales, pues curiosamente la población control dice que tiene más síntomas que los inmates, ¿no? Que los presos, los encarcelados. Nosotros tenemos una teoría, luego veremos, ¿no? También es cierto que ambas poblaciones, y sobre todo en el caso de los prisioneros, tienen muy altas puntuaciones en la escala de deseabilidad social. Ellos contestan lo que quieren que nosotros queremos
oír. Entonces, realmente la interpretación de esos resultados, pues a nosotros nos ha dejado muy curiosa. También es verdad que posiblemente los presos tengan menos autoconciencia, posiblemente de esos síntomas, se mezclan las dos cosas, pero la explicación es arriesgada porque hay un componente de desestabilidad social bastante alta. I was talking about the relation that we found between the social disability and the scoring in the questionnaire about prefrontal symptoms. So we said before that in the comparison group the score are higher than in the prisoner group in prefrontal symptom questionnaire. But I was talking that the prisoner have a high score in the social disability test. So maybe prisoners are telling us that they think that we would like to hear or to listen to. So maybe the explanation is quite complicated if we have to give an explanation the relationship in that variables. Relacionado con los logros académicos y las funciones ejecutivas, encontramos en la prueba de lectura y en la prueba de cálculo pues que hay una relación más o menos importante entre los errores perseverativos y el control de la interferencia. Esto tiene cierta relevancia porque lo que nos están diciendo los datos es que para poder llevar a cabo una lectura o un aprendizaje correcto de la lectura, lo que primero tenemos que entrenar a estas personas es en controlar su atención y en centrar su atención. Esto es importante porque nos da una guía de lo que podemos hacer a posteriori. En el caso del cálculo, también existe una relación importante con las funciones ejecutivas, sobre todo con la planificación, con la memoria de trabajo, con el razonamiento. Entonces, vemos también que es importante trabajar en estas áreas. We can see here the relation between reading and the control of attention, control of interference, and to control the capacity to make mistakes. And in the case of the mathematical problems, the question is that the relation is between planning, working memory, and reasoning. So we know that maybe we have to choose to train people in these abilities, in reasoning, in working memory, in focused attention before the reading of maths problems. En el caso de, y ya con esto termino el resultado y pasamos a las conclusiones. En el caso de los resultados que se encuentran en los cuestionarios sobre el perfil psicopatológico y psicosocial, encontramos resultados entre la población de prisioneros y la población control en casi todas las escalas. En el caso de la impulsividad encontramos mayores puntuaciones en el grupo control que en el grupo de los inmates, o realmente son cuestionarios que reporta el propio sujeto. A lo mejor el preso cree que no es impulsivo y el control sí. Estos datos hay que tomarlos con cautela porque son datos autorreportados. En el caso de los síntomas que se miden de psicopatología, encontramos que hay diferencia en la puntuación total y en la psicopatología primaria. Y también en el caso, como decía antes, de la sensibilidad al castigo y al refuerzo, pues hay mayor puntuación por parte de los prisioneros y en particular, vamos, en el caso de los encarcelados. Okay, we have this. Now we are going to talk about the conclusion and recommendation. I'm going to speak in Spanish because all the thing that I'm going to say is written in English. So I'm going to make the explanation in Spanish. Okay. Okay. Encontramos primero un bajo perfil a nivel de funciones ejecutivas
en los prisioneros, en los encarcelados, pero es un poco más bajo. Es decir, no hay unas diferencias brutales, unas diferencias que puedan llegar a decir, bueno, ¿ante qué tipo de población estamos? Realmente las diferencias son, hay una peor capacidad de planificación, hay peor memoria de trabajo, hay peor planificación, pero realmente, por ejemplo, son buenos en flexibilidad. La capacidad de aprender es buena. O sea, tenemos un poco un pack, digamos, con un perfil bajo, pero no extremadamente bajo. Son sujetos más lentos a la hora de procesar. Esto puede tener una explicación biológica o puede tener una explicación social, una explicación ambiental. Nuestra capacidad para ser más rápidos o más lentos depende del desarrollo de nuestra sustancia blanca. La sustancia blanca se desarrolla en la adolescencia y necesita de un ambiente rico y de una estimulación adecuada para que se desarrolle. Puede ser que este tipo de personas vivan habitualmente en ambientes más empobrecidos y con diferencias de estimulación. O también puede ser que muchas veces están asociados a consumo de sustancias y a consumo de productos, incluso, por ejemplo, un consumo de alcohol o drogas en época de juventud que hacen, digamos, que se produzca ese enlentecimiento de la velocidad de procesamiento. Y bueno, como decía anteriormente, también se observan bajos niveles de razonamiento, que esto está interfiriendo con algunos aprendizajes, como en el caso de las matemáticas. También decía que hay la memoria de trabajo es también menor en el caso de los encarcelados, y eso también es relevante a la hora de adquirir nuevos aprendizajes. No es una habilidad difícil de entrenar y realmente se adquiere prácticamente alrededor, a su totalidad, alrededor de los 11, 15 años de edad tiene que estar completamente adquirida, pero es una habilidad que se puede ir mejorando con el tiempo. El nivel premórbido, es decir, ese nivel intelectual y académico con el que parten, es más bajo, pero también decía anteriormente que puede estar relacionado con el entorno, con el ambiente en el que crecen y posiblemente en las familias en las que se desarrollan. Y también una baja capacidad de fluencia que está relacionada con la velocidad de procesamiento y con ese nivel premórbido. Hay unos datos muy bonitos que encontramos cuando analizamos, y es en el caso de los encarcelados que tienen antecedentes en justicia juvenil, es decir, que ya han estado previamente en centros. Y bueno, los datos nos indican que este tipo de población, cuando comparamos, no tenemos una muestra demasiado grande, pero sí para hacer la comparación, que cuando comparábamos estos sujetos los que habían tenido antecedentes menores tienen un perfil muy parecido a los controles. Es decir, están mejor que sus compañeros encarcelados que no han tenido antecedentes. Francamente, para mí es un resultado sorprendente porque yo esperaba que iban a tener peores puntuaciones. Y es todo lo contrario. Nuestra explicación, sobre todo hablando con el profesor Juan García, era un poco pensar que quizás este tipo de población que ha tenido antecedentes menores ya ha estado en centros, ha tenido cierto control, ya ha tenido ciertas intervenciones. Entonces, en el caso del lóbulo frontal, por ejemplo, es muy importante todo lo que pasa en la adolescencia, va a marcar lo que va a pasar después. Y en el caso de la función ejecutiva. Entonces, bueno, un dato bastante bonito o curioso que queríamos compartir. Es verdad que hay una alta variabilidad, pero sí es verdad que el resultado, bueno, pues da que pensar y sobre los procesos de intervención. Posiblemente haya que intervenir cuanto más jóvenes, digamos, y eso es un poco, hay que intervenir en momentos anteriores. Veo que os reís por el fondo, no sé si me vaya a preguntar algo o vaya a decir algo, no sé si os doy la razón o no. Bueno, pero en general también es verdad que hay una alta variabilidad, me imagino, del tipo de intervención, de la edad, hay muchas variables. También es relevante, bueno, pues los prisioneros, como decía anteriormente, cuando tienen que hablar de sus propios síntomas, de esos síntomas frontales, pues prácticamente ellos dicen que no tienen ninguno y la población control
dice que tiene más síntomas que ellos, ¿no? Es un dato muy curioso, a mí me resulta muy curioso y es muy importante porque cuando uno no tiene la percepción de sus síntomas o de lo que le pasa, difícilmente cambia. Si no hay motivación y no hay conciencia, muchas veces no hay aprendizaje porque no hay conciencia de la necesidad de cambio. También es verdad que decía que las puntuaciones están muy relacionadas con la escala de desabilidad social y también tenían altas puntuaciones en la escala del refuerzo al castigo y a la recompensa. Entonces ahí hay un factor muy importante también a nivel personal que puede estar modificando esos datos. Bueno, como decía anteriormente, tanto en cálculo como en matemáticas, el cálculo está muy relacionado con el control, la lectura está relacionada con el control atencional, con el control de la interferencia y me imagino también con la velocidad de procesamiento, la velocidad que se adquiere y sobre todo en evitar aquellos estímulos, en estar centrado. Y en el caso del cálculo, como es razonable, pues está muy relacionado con el razonamiento material no visual, está relacionado con la planificación y con la memoria de trabajo, ¿vale? O sea, que lo que nos viene a decir un poco es quizás tenemos que entrenar esas habilidades prerequisitas, esas habilidades previas. Bueno, por último, a nivel de psicopatología, pues hay un poco el perfil esperado, hay muy pocos síntomas autorreportados por los propios sujetos a nivel clínico y, como decía anteriormente, hay diferencias en psicopatología primaria total, pero no en secundaria. Y bueno, la última conclusión es una virtud, pero también es un límite, pues que los presos proceden de centros diferentes, de países diferentes, con edad diferente, en algunos casos hay mujeres y bueno, pues todo eso aunque tenemos una muestra de sujetos muy importante, pues son limitaciones al estudio a la hora de sacar conclusiones y en particular vemos la importancia de incluir al medio posible el grupo de mujeres y sujetos más jóvenes. Es un grupo importante de sujetos más jóvenes. Y bueno, por último unas recomendaciones, aunque luego hablaremos un poco más de eso. Trabajar en la conciencia de los déficits, en ser realistas con lo que pasa. También trabajar en aprendizaje por problemas, casos reales, situaciones reales, resolución de problemas en distintas poblaciones, como en poblaciones, por ejemplo, con inmigrantes o poblaciones que tienen dificultades de aprendizaje. El aprendizaje por problemas y el aprendizaje de casos prácticos da unos resultados muy buenos en contextos reales. Y bueno, por último, trabajar todo el tema también de razonamiento, de procesamiento e incluir personas jóvenes en los estudios y trabajar entrenar en los centros de menores, poner especial hincapié. Muchas gracias. For people that speak in English, I think that you can understand the conclusion because you can read it, but if there is any concern or any question that you need to resolve, please let me know and I try to translate in English. So thank you so much. Gracias. Okay, now Javier Borque from Addis Meridianos is going to present the results they got for apply for a juvenile system. Ahora Javier Borque de la Asociación Meridiano va a presentar los resultados vinculados a justicia juvenil. Good morning to everybody. Thank you for coming. Grazie. Obrigado. Gracias. Because we know it was difficult to some of us to come here. But as you know, we were working in this project with inmates and adults inmates. But we have also inmates, young adults in center for young offenders. And it's very important, the point of how we work with them
and how we can change their behavior through the education. As Professor said before, education for inmates is very important, and as Lola said, you can change many things working with the formal education. I have a presentation just to context everything, and if it works properly, well, yeah, I hope so. I'm doing in English, but I changed to Spanish or Andalusian because I'm from Córdoba, so I have a hard accent. But that's it. Well, education in justice, there is a legal frame that helps us to work. First legal frame is education administration, with that allow to work non-presential school, and you can work with them from the centers. And then we have also the Youth Justice Act that in their principles, I've selected basically two, for me are the most important because talk about the education and the importance of this. The first is implementation of fundamentally educational programs that promote responsibility and respect for the rights and freedoms of others. And the other one is the coordination of actions between administration that intervene with minors and young people, mainly in the field of education and health. Without this coordination, the work would be impossible. So, what happened to the work in these centers? These centers is difficult sometimes because we have it's like a big box full of marbles, different size, different colors, different types of them. So we have to put together, we have to organize to work properly, and the education and the school system is very good for it. I mean, when we organize a center, a juvenile justice center, as a school, a big school, totally different and from a prison, the results when we work with these people are much, much better. Because we must think about the different measures. When I talk about measures are sentences, I mean in Spanish we say medidas. These sentences could be if when you are in a center, close measure. We are going to see here just briefly because it's too long and I don't want to extend. But we have custodial sentences. We can find a closed regime, internment, semi-open admission, internment in open regime, therapeutic internment, weekend stay, and we work with this kind of different types of sentences. As well, we work with different measures. The time of the period they are in the center is totally different. So we can find someone who go to the center maybe in January. So the school, the term has started before in September. So you have to put into the system as well. So all these things and obviously different ages. We talk about the different ages because you are in a center between 14 and 18 years old because you have committed a crime in this period, but you can be in the center for a long time, more than 18 years old,
because maybe you have committed this crime when you are 17 and you have a measure of 2 years and you spend more time inside. But you have to go to the school. We know that the obligation school, obligatoria, well, compulsory school is in Spain is to 16, but you have to go to the school even if you are older in a center. That's important point because you can work many things with them even if they are not to have to go to the school. So these sentences I talked before makes we have to prepare inside their programs of intervention to work with them for all these kind of things that makes they finally go to the center. But we have to think about probably the one of the most important, that's this education. And the law says that the right of minors in the centers to receive the legally required basic education must be guaranteed, regardless of their situation in the center. They shall also provide minors with access to the other studies and make up the different levels of the educational system and other non-regulated education that contributes to their personal development. An important point. When the minor is unable to attend schools in the area because of the regime or type of internment imposed, the necessary means shall be provided so that the minor may receive the corresponding education in the internment center. The body responsible for education in the child's territory of residence shall guarantee the immediate incorporation of the child who has been released and is in the period of compulsory basic education into the corresponding educational establishment. And important too, certificates and diplomas of study, academic records and school books shall in no case indicate that they have been processed or obtained in a center for juvenile offenders. Bueno, hasta este momento lo que estaba comentando en inglés y quiero hacer el resumen en castellano, es sobre todo la importancia de la escuela en los centros de internamiento, los centros de menores. ¿Por qué? No es solamente la cuestión de la obtención de un diploma, no solamente la obtención o la posibilidad de continuar una carrera educativa en el sentido de que tú puedas ir promocionando y obtener unos grados en principio básicos que son fundamentales. Es también la posibilidad, a través de la organización de un centro como una escuela, la posibilidad de cambiar de una manera más efectiva e intervenir con los menores de una manera más efectiva a través de esa educación formal. ¿Por qué? Nosotros organizamos los centros de manera que la mañana se destina a la escuela. El que puede salir, por eso hablaba de las diferentes medidas, el que puede salir fuera, el que puede trabajar fuera, va a la escuela normalizada, a la escuela ordinaria, con compañeros y compañeras de su misma edad y su mismo nivel educativo. El que no puede, porque hay diferentes tipos de medidas, permanecen en el centro y nosotros le procuramos esa educación, tal y como la ley exige y gracias a una coordinación muy efectiva con la administración educativa, que ayuda muchísimo a ese trabajo entre centros que corresponden a justicia y los centros educativos. Si nosotros entramos en un centro, por ejemplo, imaginamos el ejemplo que he puesto antes, en enero, y el curso ha comenzado en septiembre, nos encontramos qué podemos hacer con esta persona. Se le hace su análisis, se le hace sus objetivos que se marcan para la medida y se le hace una prueba educativa. Esa prueba educativa nos va a decir qué nivel corresponde por su formación, por el tiempo que ha estado fuera y tal, y lo podemos matricular en un instituto, en un colegio fuera del centro, o buscarle otro tipo de recursos. ¿Qué ocurre con los mayores de 18 años? Que es el kit de la cuestión.
que ellos también están obligados, porque nosotros establecemos como obligatorio la asistencia a escuela en un programa individualizado de intervención que es aprobado por su juez. Eso hace que nosotros podamos trabajar con ellos en el aula y nosotros les vamos a dar unas destrezas básicas en diferentes áreas y materias de conocimiento, adaptadas a su realidad. ¿Qué ocurre? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a la misma vez no solamente trabajamos su educación y su formación académica, sino otros aspectos que nos van a facilitar la posibilidad de mejorar y cambiar realmente a la persona. Es el quid de la cuestión. Nosotros, trabajando en ese sistema, esas mañanas de escuela, una escuela formal, con tus materias adaptadas y con tu posibilidad de obtener un título oficial, unas tardes destinadas a una formación profesional también adaptada para poder trabajar fuera, eso hace que la persona esté de una manera natural y una manera ordenada y una manera también muy similar a cualquier otra persona de su edad, estar recibiendo esa formación a la vez que estamos trabajando sus déficits dentro del problema que le ha llevado a estar interno en un centro. ¿Por qué ha cometido un delito? So, if you have any question or something, just stop me and I'll answer. So, Calypsos works and think about this school in a center. So, what can we reach with this school into the center? We facilitate the socialization and reintegration treatment. We work this treatment much better when they go to the school. Because we know that some studies have shown that training a cognitive skill not only improves the skill that have been trained, but also transfer to other cognitive skills. That's very important. The school in the center has a coordination with regular resources, a tutoring for all these young people who go to other school outside the center. Coordination with the educational administration for the reserve of school units. I mean, when you go to the center, you need a place in a school. And then an educational orientation. We have to, it's very important to guide these children. We have teachers, a teacher coordinator of contents and relation with administration and ordinary resources. A teaching staff specialized in knowledge areas, and educational support team specialized in conflict resolution and mediation, because any problem that is in the school of the center, we solve with a special team of educators that works with these people. Then we have these contents. We organize in areas of knowledge, communication, social area, and scientific and technological. We have an official curriculum. That's important too, because they study in the center, but they have a degree, an official degree. Official evaluation, tests and exams, they do the same as other children outside. And this cross-cutting matters for education in values, because we work the values through normal education. La methodology, flexible and adapted to the reality of the inmates, adaptations to previous academic levels, educational support in conflict resolution, mediation classroom and support classroom, work for projects, an organization and structure similar to an ordinary educational center. And finally, the results. That's the improvement of capacities and self-confidence, knowledge, values, habits, academic training, independence, and cognitive development. ¿Qué es lo que considero yo más importante en todo esto? Cuando nosotros
organizamos bien está bien organizado el centro como una escuela, como que incluso ellos mismos van hablando del centro no de una prisión, sino se habla de que es un colegio, pero sin quitarle la importancia que tiene la reinserción y el tratamiento de un delito, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Estamos trabajando con personas que han cometido un delito. Nosotros hemos visto cómo esa organización de esa escuela, bien organizada, les da y le aporta a los jóvenes una gran oportunidad de cambio. Nosotros estamos trabajando matemáticas, lengua, ciencias, pero estamos cambiando físicamente y realmente el cerebro. Si es importante los cambios en las personas adultas, como decía Lola, en los adolescentes es aún mayor, porque el cambio es continuo. Nosotros hemos observado perfectamente cómo se ha hecho un tratamiento específico con un menor que no ha resultado efectivo durante un tiempo. Progresivamente ha habido una madurez biológica del propio sujeto y, sorprendentemente, los resultados rápidamente han mejorado. La cuestión está en la realidad que también supone la organización del centro, ese sentido de no estoy encerrado cumpliendo, o sea, no soy un preso en una prisión y mi futuro va a ser ese, sino es un centro de educación que va a permitirme el optar a otras condiciones fuera. Después hay otros factores que no controlamos nosotros, factores sociales, factores familiares, factores incluso terapéuticos, en el sentido de que hay personas con patologías más complejas que llega un momento en que nuestro periodo de internamiento no consigue hacer más efectivo ni más duradero la intervención. Pero sí es claro y está demostrado la cuestión de que cambiando y estudiando esas matemáticas, o estudiando música, o estudiando lengua, nosotros vamos a activar otras partes del cerebro que nos van a permitir también ser más permeables y poder trabajar con ellos aspectos que los equipos de psicólogos, trabajadores sociales y educadores que trabajan en el centro van a trabajar mejor con ellos con resultados mucho más efectivos. Realmente ese es el contexto brevemente del Intellectual Output number 6 we are working, and if you have any question, as I said before, just ask me, please. Thank you. Yeah, I have our partner from Florence, from Italy, Istituto degli Innocenti. She couldn't come, and but she have a presentation. And I want to. Yeah. Sorry. We have a presentation. Pongo las dos. Yeah, there's a presentation of a specific project they are working. We have an explanation and then a video. Yeah. Invertiamo la rota. Maybe if you. Okay, this is a project from the Italian context. So the name of it is Invertiamo la Rotta, that is turning around. It is a project with adolescents in the Italian justice, and it regards the possibility to build a group of adolescents and to go sailing together. So after there will be, those are the objectives of the project, and after there is a video.
This is a project of with juvenile offenders, and this we want to show this work. So it's longer, but I think it's a good example of how work with young offenders in this case in Italy. Good morning. I will now present Mr. Bruno Aragão, which is our science manager at the University of Minho School of Psychology, and we'll be holding here an advocacy statement, and we will talk about a little bit of that. En portuñol, bueno, os voy a presentar Bruno Aragão, que es nuestro manager of scientific work na Escuela de Psicología de la Universidad de Minho, y que nos va a hablar y presentar el documento que preconiza un conjunto de recomendaciones que hemos tirado de este proyecto. Bruno. Okay. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Buongiorno a tutti, ¿sí? Sí. Estoy intentando hablar un poquito mejor. Thanks, Calypsos, for these 15 minutes of fame for me. Actually, I will just need 5 minutes. Not because we have a little delay on our agenda, but because I'm good on this. So, first of all, sorry my voice. For a guy from the South Europe, this is not the worst weather, but it's not the best, absolutely. So, the Calypsos Association understands that it is important to make a public statement, an advocacy statement. In the end of this project, we'll feel more than ever that our work needs to be consequent. We don't forget that we work to change the world. Simple people making simple things do big things. As in another matters, there is a gap between academic outputs and real-world practice. And, as you know, the European Commission are making strong efforts to come up this gap. The Calypso partnership involving academic and professional entities is attempting to bridge this gap by promoting a real change in basic skills for prisoners in Europe. More than a transfer of knowledge issue, this partnership is trying to empower institutions and all professionals that work with this population. To ensure an effective change in Europe and to bridge the gap between research and practice, it is crucial that decision makers influence public policies. This is even more important when considering that public funds are supporting this kind of projects. In this context, and at the end of the project, the Calypso Strategic Association agree that
recommendation should be sent to the entities that can make a difference in the make the difference in the improvement of the basic skills of prisoners in Europe. So, resuming my notes. First recommendation: to address the excessive cognitive deficits and use strategies to enhance planning by training, considering the levels of flexibility and memory. Second, to work with more practical assumptions, increasing the capacity of reasoning and extending the working memory. And third, to start working with young inmates. Proposing this advocacy statement, all project partners agree that the end of the project is a new phase, is starting again, and will employ efforts to inform political bodies about the conclusions of this project, their main achievements, and the recommendations produced. The end of a project is always a new start. Please, let me end with a part of a poem of T.S. Eliot. We shall not cease from exploration, and in the end of our exploration will be to arrive where we started and know the place for the first time. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra exploración será encontrar el punto de partida y conocer el lugar por primera vez. Non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per prima volta. Gracias. Grazie. Obrigado. Thank you. So, I think that we are on time. Yes, we have now a break. I think we all need it, maybe to go to the toilet or whatever you like, but we have also a small aperitifs in the atrium 5, where this is going out the room, just straight ahead on your, if you go out on that side, on your right-hand side, if you go direction, and just at the end, just go direction to the elevators, and there's a room in there where we have some lunch, breakfast, European breakfast waiting for us. Okay, we will be back on, if I'm not right, at 2 o'clock. Yes, not 2, no, 1. At 1 o'clock. We have 1 hour break to have some small lunch. Okay, bye.